Buenas. Un día el día de hoy voy a presentarles el tema de enfermedad renal crónica. Estadios 3, 4, ya prediálisis. Bien. Bueno, la enfermedad renal crónica la vamos a definir cuando hay anomalías estructurales o de la función del riñón. Y estas anomalías están presentes por más de 3 meses. O sea, hay un periodo prolongado en la cual se va a alterar tanto la estructura, la composición del riñón como la función, ¿no? Y normalmente vamos a medir la función renal mediante lo que es la tasa de filtración glomerular, y cuando ésta cae por debajo del 60% por más de 3 meses, ya estaremos ante un criterio de enfermedad renal crónica. ¿Cómo nos damos cuenta además que hay alguna alteración en la estructura del riñón? Cuando vamos a encontrar hallazgos laboratoriales que nos van a sospechar de esto, como por ejemplo la pérdida de albúmina, una albúmina en orina por más de 30 miligramos en 24 horas. Si esto está presente por más de 3 meses, ya cumpliría el criterio para hablar de enfermedad renal crónica. Las anormalidades en el sedimento urinario de igual manera. Cuando tenemos trastornos electrolíticos, ¿no? También por desórdenes, trastornos tubulares. Y cuando, por ejemplo, hay alteraciones también en las imágenes, alteraciones a nivel histológico, como por ejemplo, tras una biopsia del riñón, vemos el tejido y ahí encontramos ciertos hallazgos anormales. Pacientes que han sido trasplantados de riñón también ya se consideran, tienen su propia clasificación de enfermedad renal crónica. Hay categorías para, la enfermedad renal crónica las podemos clasificar según lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Por ejemplo, cuando está más del 90% de la función del riñón, está en un estadio 1, cuando es entre 60 y 89 en un estadio 2, entre 45 y 59 en un estadio 3. El estadio 3 se divide en 3A cuando es de 45 a 59, el estadio 3B cuando es de 30 a 44, un estadio 4 cuando ya cae la función entre un 15 a 29%, y un estadio 5 ya cuando cae la función del riñón menos del 15%, y aquí ya estamos en un estadio ya terminal, ¿no? En la cual se va a requerir la necesidad de ciertas terapias que reemplacen ciertas funciones del riñón, ¿ok? Entonces, hay formas, como les he mencionado, de evaluar lo que es la enfermedad renal crónica. Una de estas es midiendo en la orina la pérdida de proteínas. Mm, en este caso nosotros evaluamos lo que es la albúmina en orina, porque esta proteína, eh, los niveles altos de esta proteína se correlaciona con la progresión, qué tanto va a progresar la enfermedad renal crónica. Si hay niveles muy elevados de albúmina en la orina, por ejemplo, vemos más de 300, eh, hay mayor riesgo de que progrese de manera más rápida la enfermedad renal crónica en los diferentes estadios que hemos visto. De tal forma que aquí tenemos pues este cuadrito, pues un cuadrito semáforo en el cual nos pinta de verde aquellos pacientes que se encuentran con una enfermedad renal crónica de bajo riesgo de, de comorbilidades, sobre todo de riesgo cardiovascular, ya en estadio amarillo con riesgo moderado, perdón, en color, en color amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y en rojo riesgo muy alto. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a
calificar a un paciente como progreso rápido cuando la función del riñón cae más de 5% al año, ¿no? Si, por ejemplo, en el 2023 tenía una función del 60% y para el 2024 tiene una función del 50%, ya entraría a ser catalogado como un progreso rápido. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas según progrese la enfermedad renal. Por ejemplo, en un estadio 3 tenemos manifestaciones. Aquí ya se empieza a elevar lo que es la urea, la creatinina. Aquí el paciente va a empezar a orinar con mayor frecuencia por las noches. Hay alteraciones, se alteran los niveles de electrolitos como el calcio, el fósforo, que todavía, bueno, aquí ya se están en rangos normales, pero ya hay una hormona que los controla que se empieza a alterar. Y también aquí el paciente va a tener lo que es hipertensión. Entonces, la hipertensión puede producir enfermedad renal crónica y también puede ser consecuencia de esto. También aquí en el estadio 3 los pacientes ya van a tener la hemoglobina baja, pueden presentar anemia. Y ya cuando progresa a un estadio 4, o sea, ya prediálisis, se empieza a elevar el ácido úrico. Es por eso que es importante medir también los niveles de ácido úrico, ¿no? Medir los electrolitos, porque aquí el fósforo ya se empieza a elevar, el calcio baja, y también hay alteraciones este, denominadas acidosis, ¿no? Cuando el pH se altera. Y ya cuando estamos en un estadio 5, aquí vamos a encontrar ya lo que es la clínica de uremia, ¿no? Que se produce cuando la urea está muy elevada. Nos da síntomas, nos puede dar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, pérdida del apetito, ¿no? También nos puede dar síntomas neurológicos como por ejemplo trastorno, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, etcétera, ¿no? También nos puede dar alteraciones, a ver, a nivel de, por ejemplo, del corazón, ¿no? Alteraciones denominadas como, por ejemplo, pericarditis, ¿no? Etcétera. Y bueno, aquí ya empieza a elevarse el potasio. El potasio en niveles elevados puede ser mortal debido a que favorece la aparición de ciertas arritmias no cardíacas que pueden ser mortales, ¿no? Pero también puede producir síntomas musculares como por ejemplo calambres, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestro riñón? Hay 8 reglas de oro para cuidar los riñones. Uno es mantenerte en forma y activo. Dos, mantener un control regular de los niveles de glucosa en sangre. Tres, monitorear la presión arterial. Cuatro, comer saludablemente y mantener tu peso bajo control. 5, mantener una ingesta de líquidos saludables. 6, no fumar. 7, no automedicarse. Y 8, chequear si tu función renal tiene de tiene factores de alto riesgo. Entonces, en base a esto, para prevenir que progrese la enfermedad renal, tenemos que controlar nuestra presión arterial. Podemos usar, hay medicamentos que controlan la presión arterial y también disminuyen la pérdida de la albúmina, de esta proteína en la orina, la cual evita que progrese pues esta enfermedad renal, ¿no? Como por ejemplo los YECAS y los ARAS. Entre ellos tenemos, dentro de los YECAS el enalapril, el captopril. Dentro de los ARAS tenemos los sartán, imersartán, etcétera. Una ingesta, aquellos pacientes que están en estadios prediálisis, todavía no dializan, la ingesta de proteínas debe ser baja, ¿no? Se recomienda alrededor de 0,8 gramos por kilo al día de proteínas. Esto
por esto que porque la ingesta elevada de proteínas se asocia con mayor riesgo de progresión, ¿no? Ya cuando el paciente entra en diálisis, ahí sí ya se debería de optimizar la ingesta de proteínas, porque la diálisis es un estado de hipercatabolismo, quiere decir de que se consume bastantes nutrientes, por así decirlo, y por eso nosotros tenemos que reponerlos, ¿no? Aumentando la dosis, la ingesta proteica. Debemos de controlar la glucosa, ¿no? Debemos de medir lo que es la hemoglobina glicosilada. Ya esto permite que haya menos complicaciones microvasculares, por lo tanto, menos afectación renal, ¿no? Lo que llamamos enfermedad renal diabética. ¿Sí? Luego tenemos que también disminuir el consumo, la ingesta de sal. Se recomienda que debemos de reducir la ingesta de sal a menos de 2 gramos por día, ¿no? De sodio. Y de esta forma, pues vamos a evitar de que el paciente también controlar la presión arterial del paciente, hacer que no retenga líquidos, no se hinche, etcétera. El ácido úrico también, en realidad aquí no hay pruebas suficientes para apoyar o refutar el uso de agentes para reducir las concentraciones séricas de ácido úrico en personas con RC. Y hay consejos dietéticos, ¿no? Según la pirámide de alimentación saludable, ¿no? Para prevenir la progresión de la enfermedad renal, en la cual se asesora que debe estar adaptado a la gravedad de la enfermedad renal crónica. Y en general tenemos que disminuir lo que es la ingesta de sal, disminuir lo que es la ingesta de proteínas, aumentar lo que es la ingesta de frutas y verduras. Frutas y verduras han demostrado disminuir la progresión, sobre todo una dieta alcalina, ¿no? En la cual va a favorecer pues, la disminución de la progresión. Y bien, eso sería todo. Gracias.